sí, ya creo que estoy. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por unirme. Voy a hacer una pequeña presentación, ¿vale? Porque estábamos en clase hace un ratito. Muy bien. Ahora terminamos la primera parte para pasar a escuchar. Bueno, la inauguración de la primera sesión de nuestro taller de formación permanente. Tenemos el gran gusto de tener hoy a Gabriela Rivadeneira, que es una compañera ecuatoriana, una persona clave del proceso político ecuatoriano de las últimas décadas. Fue asambleísta, fue presidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta por la Revolución Ciudadana en Ecuador. En este momento se encuentra asilada políticamente en México. Bueno, son días muy complejos en Ecuador, como todos habrán visto. No era el tema que habíamos pensado específicamente para la clase, pero también será una buena oportunidad para conversar sobre eso y para también hacer de este espacio un espacio más de denuncia, de conversación sobre lo que está pasando allí. Gabriela dirige en México el Instituto por la Democracia Eloy Alfaro, que también es un espacio muy importante y con el cual este programa tiene una gran identificación porque es parte también de una reflexión teórica, histórica, sobre lo que ha pasado en las últimas décadas en América Latina y la necesidad de producir a partir de eso para profundizar y complejizar nuestros propios procesos. Así que, Gabriela, para su intervención en el título Estado, Democracias y todos los sentidos. Así que, Gabriela, adelante, escuchamos. Gracias Martín por la invitación. Un saludo a todas, a todos que, bueno, encontrarnos en estos días complejos para la Argentina. Por lo tanto, un abrazo muy fuerte a todas y todos. Bueno, he estado estos últimos días muy clavada en las noticias de Ecuador, México. Sin embargo, hemos podido dar seguimiento a lo que ha estado pasando en la Argentina y es parte también de lo que queríamos conversar en esta clase, de lo que quería presentar en esta clase, porque definitivamente lo que estamos viendo no solo son retrocesos en lo que podríamos considerar normas básicas de convivencia social, sino además factores de barbarie. Y lo digo porque a nivel mundial estamos viviendo un tema de deshumanización tan fuerte que por primera vez en la historia tenemos un genocidio televisado todos los días, un sistema de las Naciones Unidas y lo que representa a las Naciones Unidas es también la decadencia de organismos multilaterales y organismos internacionales para la resolución de conflictos, lo que es sumamente grave. Y esto recae en lo que ha pasado en estos últimos días en la relación Ecuador-México frente a una ruptura que también es preocupante, no solo por los estragos que produce entre las dos naciones, sino además porque es otra muestra de que ese sistema está quedando obsoleto frente a la posibilidad de que los países puedan sostener mínimas normas de convivencia como son los tratados internacionales. Entonces, si ponemos así en 3 líneas resumido lo que acabo de decir, estamos viendo que realmente estamos ante incluso quienes están llamando que ahora sí se podría pensar en un nuevo orden mundial. A mí no me gusta esto porque es como que cada vez que pasa algo en el mundo pensamos en un nuevo orden mundial y al final el capitalismo es el sistema vigente. Sin embargo, ahora en esta época pues nos estamos obligando a pensar o repensar qué es o cómo están funcionando nuestros estados, los gobiernos, las democracias, basándonos principalmente en la democracia liberal absolutamente débil, y en este sentido, qué está pasando con la realidad de nuestros pueblos. Y bueno, y es que vemos todo un movimiento cíclico que también se va repitiendo, ahora muestras fascistas dentro de los escenarios del ejercicio de gobierno, cada vez más naturalizadas, y todo lo que eso representa.
Pero bueno, cuando hablábamos con Martín decíamos cómo aportar un poco a estos debates, si bien es cierto, es el espacio de estudio crítico sobre marxismo y lo popular, y decíamos, bueno, el Estado atraviesa eso porque obviamente lo que Marx planteaba de que el Estado es el aparato de dominación de una clase por sobre otra, o el enemigo de la clase, digamos, dominante desde el Estado, pues realmente lo que vemos es que el Estado se ha convertido hoy por hoy en el espacio de sostenimiento de un pensamiento hegemónico que viene ejecutándose en nuestra región, no solamente los 500 años de resistencia que tienen nuestros pueblos originarios, sino que yo quisiera traerme principalmente a la vigencia de los 200 años de la doctrina Monroe. Y lo digo porque ahora más que nunca lo que podemos ver en los escenarios es una nueva o una profundización de esta necesidad de hegemonía frente a la geoeconomía que estamos viviendo. Estados Unidos vive desde los años 70 un proceso de recesión que cada vez ha sido más duro, especialmente en las últimas 3 décadas, cuando vemos que la economía norteamericana empieza a retroceder de tal forma que hoy por hoy es el país más endeudado del mundo y su mayor deuda la tiene justamente con China. Yo decía recientemente en algunos análisis, decía, bueno, hay 2 características fundamentales que hoy por hoy nos hacen ver cómo Estados Unidos representa esa recesión. Por un lado, que es justamente el mayor deudor de China y cómo eso lo pone también más agresivo frente a las economías crecientes mundiales, y la otra que estamos discutiendo en la elección presidencial del país hegemón en nuestro continente entre 2 personas de 2 hombres de 80 años. Entonces, ahí nos damos cuenta además cómo la crisis de la representatividad política es algo real y no se está viendo solamente en el tema de estas relaciones geoeconómicas, sino cómo recae realmente en nuestro continente y principalmente en nuestra región. Y es que obviamente estas alertas, esa desesperación le vuelve a Estados Unidos en ese ente motor del militarismo en nuestra región. Si bien esto no nos suena, digamos, nuevo, porque Estados Unidos pues, ha mantenido el dominio militar del continente justamente desde la aplicación de la doctrina Monroe, pero ahora vemos que mientras en pleno siglo XXI, la primera década avanzaba en políticas de desarrollo y de salida de pobreza para nuestros pueblos, paralelamente avanzábamos un cambio de anillos de presentación y concentración militar norteamericana. Muchos, no sé si es que conocieron, bueno, recomiendo que revisen solamente un documento del Pentágono que se llama The Pentagon's Map, donde muestra claramente cuál es la estrategia de cambio de los anillos de presencia militar norteamericana de las zonas petroleras, llámese esto principalmente en Medio Oriente, a las zonas de concentración minera y cómo eso altera la presentación o la presencia militar en nuestro territorio. Estados Unidos tiene más de 800 bases militares, de las cuales 550, un poquito más, se encuentran en Centro y Suramérica. Todo este movimiento militar que creció se lo hace de manera paralela a inicios de siglo. No es casual ahora mismo el conflicto por el Esequibo, donde Guyana prácticamente tiene la mayor concentración de presencia militar norteamericana, Panamá que ha sido un eje estratégico de dominación militar territorial, pero vemos también los anillos que se expanden en países como por ejemplo Brasil, que por política nacional no había permitido la instalación de bases militares, pues en la época de Temer, en ese golpe, en ese impeachment que le hicieron contra Dilma Rousseff, pues aprovecharon para poner una base experimental en Manaus. Sabemos la estrategia que tiene, el punto estratégico que tiene Manaus. Pero además vemos cómo se fortalece esto también en Colombia, en Perú, en Bolivia y en países como el Ecuador, que en el 2008 a nivel constitucional habíamos marcado la prohibición absoluta de presencia militar norteamericana en territorio ecuatoriano. Vemos cómo en junio del 2019 el entonces presidente Lenín Moreno realiza un acuerdo con Mike Pence, en ese entonces vicepresidente de los Estados Unidos, para que retorne el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para la entrega de Julian Assange, para la entrada de Ecuador al Venezuelan Meeting, pero además para la entrega de las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad,
para que se considere en ese momento portaaviones natural, del cual hasta hoy existen vuelos militares diarios. ¿Por qué arranco por ahí? Porque en este contexto de militarización territorial, que no es casual, también viene una arremetida a los sistemas de democracia, insisto mucho en una crítica a la democracia liberal, porque creo que la democracia liberal como tal ya es una democracia obsoleta. Por eso comparto mucho la teoría del tema de la democracia plebeya de Álvaro García Linera, o las herramientas de democracia participativa que se implementaron a inicios de siglo, porque ayudan a complementar y a fortalecer una especie de democracia que, digamos, basada en la lógica de que la democracia es el poder del pueblo para decidir, pueda tener ciertos mecanismos que suplanten estos vacíos que nos está dejando la sola democracia liberal. Y lo digo porque además esta intención de empoderamiento del territorio y nuevamente control de los recursos naturales, pues nos convierte en un sitio aún más estratégico en esa geoeconomía. Si vemos entonces que China, Rusia, India, economías emergentes, pero principalmente China, ha tenido mucha inversión en países de nuestra región, pues no es casual que hace pocos días viéramos a Laura Richardson, directora del Comando Sur en Ushuaia, justo el día de conmemoración de las Malvinas, planteando justamente su preocupación de la avanzada de inversión china y ver a un Milei corriendo desde la Casa Rosada a Ushuaia para no quedarse sin la foto vestido de militar, ¿no? Entonces, el asunto es que mientras los recursos naturales del sur tienen que tener un protectorado en este momento de los Estados Unidos, es justamente porque se necesita, ¿no? El bloqueo contra Venezuela, los yacimientos más grandes de petróleo que se encuentran en tierra y suelo venezolano, las minas, el top 10 de minas a nivel mundial más importantes de oro, plata y cobre están en el cordón de los Andes. El litio, que bien conocemos ahora, se encuentra en una disputa, no por algo el golpe militar que dieron a Evo Morales en su proceso de reelección y todo el proceso de desestabilización que hubo en ese país. Hoy la arremetida en contra de México y el gobierno de Andrés Manuel, no solo porque está en un proceso electoral, sino además por el tema de la nacionalización del litio, y vemos que justamente en la triple frontera del sur está la reserva más grande de agua dulce. Entonces no es casual que justamente esta injerencia vuelva con más radicalidad y cada vez más feroz, porque van a necesitar justamente para mantener una competitividad geoeconómica los recursos del sur del continente. Si en ese marco nosotros vemos que a inicios de siglo, además heredando una crisis multidimensional que se identifica a finales del siglo XX, y esto es algo importante tomarlo en cuenta, en el siglo XX, a pesar de toda la receta del neoliberalismo planificado de los años 70, la modernización del sistema de los 80, la profundización a través de la deuda externa de los 90, hemos visto una serie de dictaduras. Yo siempre digo, para categorizar un poco gráficamente, hemos tenido, o metodológicamente más bien, yo identifico tres momentos de dictadura en la región. Una dictadura que fue la dictadura militar de los 70 y de los 80, una dictadura económica que fue la dictadura de los 90, Argentina sabe muy bien lo que significa eso, un sobreendeudamiento que llega a que cerca del 90% del Producto Interno Bruto esté sometido al pago de la deuda externa. Esto es gravísimo para cualquier economía y lo agravan justamente gobiernos de derecha porque necesitan tener ese control y esa sumisión de la economía, esa dependencia de la economía de nuestros países. Ojo, ningún país de nuestra región se escapa. El país que menos deuda externa tiene Uruguay, y desde Uruguay, que tiene, me parece, el 38% hasta el 90% de Argentina, todos nuestros países están sobreendeudados con el Fondo Monetario Internacional en un círculo vicioso que en muchos de nuestros países llegan a pedir más crédito para pagar el crédito y la compra de bonos de quienes tienen crédito, y se vuelve un círculo casi sin salida, salvo muy pocas excepciones de renegociación de la deuda externa que se han dado en la región. Uno de esos casos, considerado como uno de los más exitosos, el propio caso ecuatoriano en el periodo de gobierno de Rafael Correa.
En ese sentido, si es que aceptamos que empezamos, y la tercera dictadura, que es la dictadura judicial que estamos viviendo hoy por hoy, a la que quiero hacer mención a propósito justamente del caso Ecuador-México en este momento. ¿Por qué dictaduras? Porque las dictaduras son justamente mecanismos para inhabilitar al pueblo en la toma de sus decisiones. Y en ese sentido, entonces, no solo una dictadura militar que te aniquila vidas, digamos, con una metralleta te aniquila la oposición política, la dictadura económica que te aniquila la posibilidad de plantear un desarrollo diferente al planteado por el neoliberalismo, y la dictadura judicial que te vuelve a aniquilar propuestas y figuras que te planteen lo contrario. Es decir, es una suerte bastante macabra lo que está pasando hoy por hoy en la región. Y aceptando entonces que a finales del siglo XX heredamos una crisis multidimensional, donde ya se cambia el concepto, donde se dice crisis no es solo la económica, no podemos seguir aceptando los indicadores donde nos colocan solamente una identificación o visualización de la crisis a través de las necesidades básicas insatisfechas, porque eso sería opacar gran parte de los factores que producen el gran empobrecimiento de nuestros pueblos en el continente más desigual del planeta. Entonces, si nosotros aceptamos que estamos en el continente más desigual del planeta, obviamente esto pues te trae a pensar que vivimos una crisis multidimensional. Y el primer paradigma que se genera a inicios del siglo XXI a través de gobiernos de izquierda que llegan es identificar medidores de pobreza multidimensional que tratan justamente de evidenciar estos otros factores que irrumpen con la lógica de los medidores del Banco Mundial o del mismo fondo, etcétera. Esto es muy interesante porque además hasta hoy ya Europa y otros lugares del planeta pues han adoptado también los indicadores multidimensionales de la pobreza para evidenciar cómo es que podemos entonces plantear nuevos proyectos de desarrollo. Y esa, la primera década del siglo XXI, se plantea entonces de manera en un concierto regional que para nosotros y nosotras fue el momento más importante de la construcción de una integración en bloque y de mostrarnos como un bloque muy potente, pues fue justamente en esa década. ¿Qué logramos en ese concierto entonces? Primero, cambios importantes en los temas no solamente de la forma de transmitir lo público y lo político, sino además la profundidad de ciertos cambios estructurales. Arranco por Venezuela, Bolivia y Ecuador, que partimos por procesos constituyentes, lo cual da otro margen totalmente diferente en el quehacer de lo público. Los tres procesos constituyentes los promovimos aceptando que no podíamos realizar cambios sustanciales en nuestras sociedades con constituciones de pensamiento capitalista. Y uno de los principales factores que se ponen en estas constituciones es justamente el ser humano por sobre la naturaleza, por sobre el capital como parte de la naturaleza. Y esto no es menor, porque cuando nos reconocemos a los seres humanos como parte de un entorno en el que convivimos y que solo podemos sobrevivir con esa convivencia armónica, cambia la forma entonces de ver nuestras economías, que son netamente extractivistas, hacia la posibilidad de plantear salidas post-extractivistas. Muy complejo. La primera década eso nos significó muchas contradicciones, incluso de aplicación de política pública. Yo creo que lo más avanzado siempre en ese ámbito fue Bolivia. Sin embargo, hay el planteamiento y damos un paso en el debate del planteamiento de un modelo de desarrollo post-extractivista que cuide el planeta y que cuide la vida del ser humano, como prolongación de la vida del ser humano. Además, se plantea dentro del modelo económico avanzar hacia el tema de la redistribución de la riqueza. Y esto sirvió también para hacer pedagogía popular en su momento. No solamente el tema de la comprensión, o más bien dicho, de romper mitos capitalistas en los que solo tu esfuerzo individual te permite salir de la pobreza, cuando lo que entraba en discusión es que por más que te esfuerces trabajando, y es algo que ahora lo estamos viendo con mucha más claridad, mientras más te esfuerces trabajando, pues no vas a salir del estado de pobreza si es que no tienes un estado presente. Por eso nuestra contrapropuesta al modelo buquelista, porque decimos, no, el modelo buquelista de seguridad es un tema que te puede dar indicadores de seguridad de manera muy inmediata, pero a mediano y largo plazo te desbarata la posibilidad de atacar la pobreza estructural. Porque en ese sentido, solo con un gobierno y un Estado presente en territorio con políticas de desarrollo social es el que se ha demostrado ser más sostenible para mejorar los indicadores de seguridad.
Es decir, si tú apuestas a la educación, a la salud, a la vivienda como derecho universal, como derecho además que lo asume desde el gobierno, pues entonces tus ingresos personales permiten que tu mejoramiento de la calidad de vida sean mucho más sostenibles. Esa viene acarada además a una crítica de nuestros gobiernos de primera década en la cual yo me sumo, es decir, nos preocupamos tanto de hacer bien las cosas desde el gobierno que nos despreocupamos de acompañar ese tránsito de un gran sector de la población de esa salida de estado de pobreza a clases medias no consolidadas, que cuando entran justamente a clases medias no consolidadas nos metemos en una lógica del mercado. No trabajamos nosotros esa transición de la matriz cultural y cuando entramos a la lógica de mercado nos volvemos en cambio en el tema del aspiracional, donde nos gana siempre la retórica y el sentido común, las derechas. Porque claro, si es que tú ya mejoraste tu condición de vida y viene el otro y te promueve más y tú ves el estereotipo de lo ideal, siempre vas a querer más. José Pablo Feynman en este círculo vicioso de las clases medias nos decía con claridad, o sea, salimos de la pobreza, clases medias no consolidadas, que terminamos votando por sectores de derecha que nos retroceden a espacios de empobrecimiento y son círculos viciosos de los que no logramos salir si no trabajamos con pedagogía el tema del cambio de la matriz cultural. Pero trabajamos y eso significó no menos que la salida de 70 millones de latinoamericanos y latinoamericanas de la pobreza. Es decir, el modelo funcionó. Y por primera vez estábamos demostrando que una propuesta alternativa al neoliberalismo podía de manera, además, rápida, porque estamos hablando de apenas una década de transformaciones importantes en el sistema económico, podría lograr lo que no lograron en los 60, el famoso estado de bienestar. Y esa era una contraposición real justamente a la posibilidad de desarrollo. ¿Qué generó eso entonces? Mayor confianza en los gobernantes. Y eso puso en serio riesgo, pues justamente la hegemonía de los Estados Unidos dentro de la región, porque además ese proceso fue acompañado por una postura muy fuerte de soberanía y de respeto territorial y de relacionamiento entre iguales. Y eso pues no gustó a todos. Si a eso ponemos que esa década y la integración de esa década permitió abrir otros espacios de cooperación en bloque, ya no éramos países de manera individual negociando o tratando con países de Europa o con el propio Estados Unidos, sino que éramos un bloque que se presentaba como tal frente a la Unión Europea, frente a la cooperación Asia y Euroasia, en la cooperación sur-sur, que para nosotros era un tema muy novedoso, porque al final eso era identificar cómo la parte sur global también confronta las realidades de desigualdad con el norte global. Y eso también yo siempre traigo a colación porque digo, parece que en estos tiempos hemos naturalizado tanto las desigualdades que ya casi no debatimos sobre esas desigualdades estructurales. Entonces estamos acostumbrados a la desigualdad del norte global con la desigualdad del sur global, como nos acostumbramos a la desigualdad entre lo urbano y lo rural. Nos acostumbramos a la desigualdad de las clases sociales y por lo tanto nos acostumbramos a la desigualdad de temas de género, sexogenéricas, es decir, naturalizamos la desigualdad a partir de esas relaciones. Por eso la cooperación sur-sur era importante en la lógica también de atacar esa desigualdad naturalizada entre el norte y el sur global. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros decimos que todo esto se avanzó de manera acelerada, que pudimos avanzar en las brechas de desigualdad social, que pudimos generar otras condiciones de vida, no quiere decir que hayamos resuelto todos los problemas, no lo sabemos, pero definitivamente estábamos cambiando las cosas. Y ante eso viene una nueva repetida, que fue si no podían en las urnas, si era muy difícil cambiar la psiquis de la gente, la confianza generada a sus gobernantes, había que atacar el problema. Y atacar el problema era generar la desconfianza entre los gobernantes que habían logrado estos pasos importantes a través de la guerra judicial. Muchos de los que estamos aquí conocemos de memoria eso porque estamos muy de cerca o hemos estado muy de cerca con los procesos de lawfare o guerra judicial en la región. Yo prefiero usar siempre el término de guerra judicial más que lawfare. La guerra judicial para nosotros significa entonces un castigo y como un desquite de esa primera década, porque fue
un mecanismo desplazado de manera violenta y atroz al ataque de estas democracias. El caso Brasil, que es muy conocido porque además pues encierran a Lula da Silva 2 años de prisión, quitan sus derechos de participación política, ¿a través de qué? De un informe llamado el informe Odebrecht. ¿De dónde nace el informe Odebrecht? ¿De dónde viene el informe Odebrecht? De Washington. Sale de Washington el informe Odebrecht y ese informe Odebrecht entonces circula en toda nuestra región como un arma de análisis judicial sobre ciertos personajes que en la retórica habían caído en actos de corrupción desde una empresa corruptora que se hizo pasar como una empresa víctima frente a los corruptos de los gobiernos. Esa retórica instaurada no era casual. Buscaba afectar justamente una de las cosas por las que nosotras y nosotros habíamos luchado a rajatabla, que era la instalación de la ética en la política pública, de la que ya nadie hablaba, era la recuperación de un tema ético. No quiere decir que hayamos acabado con la corrupción, hubiera sido paso. La corrupción, tanto como la desigualdad, son temas estructurales. Y eso sí nos permitió, pero poner en el tema del debate la corrupción de lo privado, también aceptar la corrupción de lo público y la corrupción enraizada en la sociedad. Yo cuando hablo esto en foros y en espacios más ciudadanos siempre les digo, es como el ejemplo de que yo voy manejando en mi carro y me paso el semáforo en rojo y me detiene el policía a una cuadra y me dice, oiga, se pasó el semáforo en rojo, y yo le digo, ay, sí, es que voy de apuro porque me atraso el trabajo y todo, pero no me sancione, tenga cito para las colas. Y él me aceptó y pues me quedé sin sanción y yo me voy feliz, todos súper pilas y todos súper corruptos. Ahí la pregunta es quién es más corrupto. Y es que no nos damos cuenta porque ya es un tema enraizado. Cuando nosotros tocamos entonces el problema de corrupción de lo público, obvio que es más grave, obvio que es agravante, pero no existiría corrupción en lo público si la corrupción de lo privado no estaría a disposición de la corrupción de lo público. Son círculos que se entremezclan. Y con esto no estoy justificando una corrupción, sino estamos tratando de buscar dónde recae el problema para saber cómo podemos atacar un problema. Todos nuestros presidentes y presidentas, porque además esa década fue la única década en toda nuestra historia donde hemos tenido 3 mujeres presidentas de manera simultánea en la región, todos nuestros presidentes y presidentas apostaron entonces por la recuperación de la ética y la lucha contra la corrupción, lo mismo que hoy mismo en día están haciendo los presidentes de izquierda progresistas en este llamado segundo ciclo progresista. Entonces, si es que eso generaba confianza, lo que lograron con la guerra judicial es romper ese margen de confianza, poner la duda sobre el actor político y con eso deslegitimar procesos políticos. Entonces, claro, si Odebrecht había generado la retórica de que era necesario meter preso y judicializar a los corruptos presidentes que habían permitido redes de corrupción, el tiro le salió perfecto, porque recordemos que en la guerra judicial la línea de la retórica implementada por los medios de comunicación corporativistas y monopólicos tuvieron su rol y su rol clave. Empezaron a darnos tanto todo el tiempo de que Lula, Dilma, Cristina, Amado, Rafael, Jorge, luego Evo, etcétera, eran entonces los que tenían que estar en prisión si es que queríamos sanear la corrupción de nuestros estados. Y empezó entonces una disputa del sentido mayor porque está atravesado por lo que ahora se reconoce, por lo que en los últimos años se está desarrollando mucho como teoría, que es la infodemia, ¿no? Esta pandemia de la falsa información, de las fake news, etcétera, que contraponen una línea retórica donde la verdad ya no importa. Y muchos hablan de la posverdad. A mí no me gusta mucho esto porque sería aceptar en realidad que tras de la verdad hay algo más. Y el hecho es que estamos frente a una disputa del sentido común de qué es lo que consideramos como verdad, cuál es la verdad en relación a los actores políticos y fácticos que se encuentran en nuestras sociedades y cómo eso aún más atacan a esas democracias ya debilitadas. Entonces, viene el caso Lula da Silva, donde ustedes conocen, yo no sé si siguieron el caso, pero para no extenderme, el tema era que el fiscal Moro decía que Lula era culpable y que el hecho de la corrupción era un departamento. Y cuando la defensa le decía, pero el departamento que tú estás citando,
no está a nombre de Lula, ni de su esposa, ni de familiares, ni de nada, pues entonces, ¿cómo quieres que eso sea una prueba? Y el juez le dijo exactamente por eso, porque porque no existe en ningún lado, es la principal prueba. Y algo que es tan inverosímil, comprobación de un montaje a años posterior, pues fue la causal de la sentencia en contra de Lula. Ahí hay una articulación muy clave que se evidencia, porque Lula va preso, no puede presentarse a las elecciones, gana esas elecciones Bolsonaro, y Bolsonaro nombra al juez Moro como ministro de Justicia de su gobierno. Todo esto está muy claro en un documental que a quienes les interesen, pues les sugeriría que lo vean, que es muy bueno, que se llama El filo de la democracia, y que te narra prácticamente cómo se traduce todo este sistema en eso. O sea, cómo los medios de comunicación te implementan un mensaje que todos los días lo hacen tan creíble para la población que la población ya te sentencia por el titular, y cuando llega la sentencia judicial era lógico, ya era hora que lo sentencien, es que ya era hora de que estos delincuentes estén presos, es decir, te cambian ese juego. Y por otro lado, nosotros nos pasamos defendiendo y no estamos luchando en esa batalla de la disputa del sentido común social. Entonces también hay un juego perverso en esto. Pasamos a caso Cristina un más patético, una libreta donde supuestamente nombran iniciales, montos, etcétera, como una prueba de un supuesto delito de una red ilícita, todo esto a través de Odebrecht, y casi copiado y pegado, caso ecuatoriano, cuando nos dicen que Odebrecht fue el financista de la última campaña de reelección de Rafael Correa, se abre el supuesto caso Arroz Verde, del cual en el proceso, yo no sé si aquí algunos de los participantes es abogado o cercano al derecho, pero es absurdo lo que voy a comentar, porque abren un proceso bajo esa tesis. En medio del proceso, como no pueden comprobar, y más bien al contrario, nos dan la ventaja de decir que fue Jorge Glass que expulsó a Odebrecht del Ecuador por incumplimiento de contrato, pues entonces resulta que ya no era Odebrecht, pero en el mismo caso empezado por Odebrecht, dicen que ya no era Odebrecht sino la empresa privada. Al final no pudieron demostrar jamás que hubo indicios de corrupción en ese proceso electoral, y peor aún en obras posteriores. Entonces a la fiscal, que es una fiscal que ya está en el Ecuador 6 años, que ha sido compañera sentimental del delegado de la DEA para América Latina, que estudió en USAID, es decir, que tiene muchos componentes y nexos por ese lado, se le ocurre la brillante idea de que como no hay actos ilícitos, no existe redes de corrupción, de enriquecimiento ilícito, etcétera, Rafael Correa es culpable de influjo psíquico. Entonces, claro, cuando le preguntan qué es eso, ¿cómo traducimos nosotros en el sistema de derecho o en esta retórica mundo lo que es influjo psíquico? Y la fiscal dice en una rueda de prensa, que ustedes pueden buscar en YouTube, dice, influjo psíquico es porque el presidente Correa, al ser presidente, estaba en el nivel superior de la escala jerárquica. Y eso hacía que él psíquicamente influya sobre sus subalternos para el cometimiento de supuestos delitos que tampoco han sido comprobados. Y esa fue la prueba. Rafael Correa tiene 8 años, una sentencia ejecutoriada por 8 años de prisión y 25 años de prohibición de participación política, que eso es lo que realmente querían, la prohibición de participación política por influjo psíquico. Y eso va jalando a alguna gente, y entre esa gente que jala es justamente a Jorge Glass, que es la víctima, como yo digo, más cruenta de la guerra judicial en Ecuador. Jorge Glass es apresado cuando él denuncia actos de alianza de la derecha con el presidente Lenín Moreno, que llegó por la Revolución Ciudadana, y en un acto de traición mete a Jorge Glass preso, se alía a los dueños de los medios de comunicación y de la élite bancaria del país, y de manera inmediata empieza toda una persecución a la dirigencia de la Revolución Ciudadana, a la que a todas y todos nosotros nos tacha pues, de golpistas, de corruptos, etcétera, etcétera. Mi caso, por ejemplo, yo vivo en México ya 4 años, acusada por instigación por los hechos de octubre del 19, todos y cada uno de nosotros, actos políticos llevados al partido judicial. Entonces, claro, en esa lógica, creer que lo que pasa en este preciso momento en nuestros países
sea de manera aislada, pues estaríamos cometiendo un graso error de lectura histórica y de contexto de lo que estamos viviendo en este mismo momento en nuestra región y en nuestros países. Y es que lo que se está viviendo en estas tiempos liminares, de idas y vueltas, de derechas e izquierdas, donde ninguno de los dos procesos puede consolidarse, que no estamos pudiendo plantear realmente una idea hegemónica de lo que podría ser un jalón, que para suerte nuestra no lo logra la derecha, pero para mala suerte nuestra no lo estamos logrando nosotros tampoco. Entonces es un jalón que la última vez que conversábamos con Álvaro García Linera hace poco, decía, bueno, esto va a durar al menos 20 años tomando en cuenta la historia, y nosotros nos jalábamos la cabeza y decíamos, ¿cómo vamos a aguantar 20 años de este ritmo entre idas y vueltas, y cada vez la vuelta de la derecha más agresiva, más violenta, más negacionista, etcétera, ¿no? Pero es que ninguno se está logrando posesionar. ¿Qué caemos entonces aquí? ¿Por qué traer a colación el tema de la disputa de las esperanzas, la disputa del sentido común? Y es porque también en estos momentos de reveses históricos, de deshumanización de un gran sector de la sociedad, de la instalación de modelos como el modelo buquelista como una solución cuando vemos que es altamente atentatorio y violatorio de derechos humanos, cuando además el propio tema de derechos humanos ya lo estigmatizaron como un tema de lucha de estos comunistas que no quieren nada más, porque los derechos humanos pues ahora socapan a las delincuencias, etcétera. Pues entonces estamos en un juego en el cual es nuestro rol y cuál es la disputa que tenemos que dar. Correa defiende mucho esta tesis de que ahora todas y todos nosotros a nivel mundo deberíamos plantear la verdad como un derecho. Yo me ponía a pensar solamente en una lógica y decía, en pleno siglo XXI, asumir que tenemos que defender la verdad como un derecho. Es aceptar realmente esa descomposición social y esa descomposición y fractura del tejido social. No nos estamos viendo entre nosotros y ahí caímos en un juego que el neoliberalismo nos metió y nos vendió muy rápidamente en los 90, cuando nos convenció de que ya no teníamos que hablar más de la lucha de clases, sino juntarnos entre los iguales a hacer defensa de nuestros derechos particulares de cada uno de sus grupos. Entonces, claro, se fortaleció la lucha de los indígenas, por los indígenas, de las mujeres, por las mujeres, etcétera, 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 etcétera. Y nos olvidamos que en esos grupos también hay explotadoras y explotadas, también hay una desigualdad estructural y que también eran relaciones desiguales. Pero no nos importaba porque estábamos convencidos de que luchando de esa manera era la solución para la consecución de los derechos. Y sí, en gran parte funcionó, pero cuando ahora nos vemos que estamos en una nueva crisis multidimensional, vemos que definitivamente, si no marcamos nuevamente esa identidad de clase, pues tampoco vamos a resolver ese problema de desigualdad estructural que cada vez es más clara. Que si no vemos ahora que el tema de la verdad y la lucha, por eso yo respeto tanto a las compañeras y compañeros que tienen plataformas digitales de comunicación, porque digo, son plataformas que se sostienen con militantes y mucha voluntad, pero con una situación muy desigual ante el capital que manejan los medios de comunicación corporativistas, y por eso es importante que cada una de nosotras y cada uno de nosotros asumamos también como tarea militante una difusión, un apoyo a esas cadenas y a esas redes de plataformas digitales de la información, porque a través de esas podemos poner el otro lado de la moneda de la información, hacer de la información nuevamente un bien, el debate de la información como un bien público y defender ese bien público para defender el derecho a la verdad. Y eso que parecería tan obvio, pues es lo que nos están ganando. Y ahora resulta que la Embajada de México, salto a la Embajada de México que realiza el gobierno de Daniel Noboa, pues es justificado porque fueron a detener a un delincuente. ¿Ya? Jorge Glass es una persona que ha pasado, yo digo, 7 años entre idas y vueltas de la cárcel. Esta es la tercera vez que es apresado, ha salido con medidas sustitutivas en varias de las ocasiones. Hoy nuevamente
es secuestrado por el gobierno de Daniel Noboa, siendo asilado político de México en esa sede diplomática. Y pues esto causa no solamente una ruptura diplomática, sino el debate del mundo, de los países, de si aceptan o no, o cuán drásticos son en las medidas y en las sanciones que se va a tomar sobre el país. Lo cual es doloroso, porque en primera instancia estamos quedando todas y todos vulnerables. Si de una u otra manera nuestra participación social o política puede estar resguardada por tratados internacionales de derechos humanos a los que nos acogemos cuando tenemos gobiernos dictatoriales, si es que hoy este acto no es sancionado, estaríamos diciendo que ninguna de nosotras y de nosotros podríamos tener seguridad frente a los propios tratados internacionales, incluso a los más antiguos, como es el Tratado de Viena, ¿no? Entonces es un tema que te confronta otra vez dentro de esos debates. Pero la retórica es, no, es que Andrés Manuel López Obrador, el narcopresidente que está protegiendo a sus narcocomunistas del sur, panas del sur, entonces ahora tenemos que debatir el por qué no somos narco, el por qué no somos delincuentes, sino la impunidad de lo que podría pasar si es que no se aplican sanciones a los tomadores de decisiones como son Daniel Noboa y sus ministros. No voy a caer mucho en este caso tan puntual, aunque yo sé que causa un poco de necesidad de saber qué pasó y en qué estado estamos, pero no quisiera adentrarme porque sé que estamos compañeras y compañeros de varios países y varias latitudes, pero decirles que el sentido común se basa justamente en eso. Cuando nosotros luchamos por institucionalizar y que la institucionalidad, como contradictorio, porque cuando nosotros planteamos la toma del gobierno y entrar a procesos electorales en paz, aceptamos las reglas de juego y entramos a la institución del Estado burgués jugando esas reglas de juego. En medio, con nosotros al frente, ganando el partido, nos cambian las reglas de juego y resulta que nosotros terminamos defendiendo la institucionalidad burguesa que la estábamos tratando de transformar porque era obsoleta. Sí nos damos cuenta de esto, ¿no? Es como, ahora los rupturistas es Milei. Milei es un rupturista, Milei es un vanguardista, pero no por lo que te propone, sino por la forma en la que irrumpe un cansancio social frente a la defensa que nosotros hemos radicalizado de la institucionalidad como único mecanismo de convivencia armónica. Esto es grave, gravísimo, porque no estamos logrando salir de ese esquema también y de ese lugar en el que nos pusieron. Yo siempre pongo aquí tal vez este ejemplo del fútbol, de la que tal vez la mayoría somos como más cercanos. Si nosotros entramos a la cancha a jugar, pues sabemos bajo qué reglas de juego jugamos. Pero solo jugando en la cancha y conociendo perfectamente bien esas reglas de juego, podemos lograr cambiar las reglas de juego. Y yo siempre nombro aquí, no sé si ustedes han escuchado, la ley Higuita. Bueno, para mí, bueno, para muchos del mundo, uno de los mejores arqueros del planeta, colombiano, Higuita, que era un arquero muy polémico porque además cuando empieza a jugar como arquero, o sea, a tomar su rol de arquero, él salía de su zona de arco y salía a jugar en cancha. Y le sancionaban y les llamaban la atención y le decían que eso no se podía hacer y que no se podía hacer. Y bueno, él insistió tanto en que las reglas de juego tenían que ser cambiadas que logró que en uno de los mundiales se observe tanto esta figura como una figura de ruptura y tal vez de avance en el mundo futbolístico que terminaron aceptando y hoy se llama la ley Higuita, que permite a los arqueros entrar a jugar a cancha. Yo pongo esto más o menos para hacer un símil. ¿Cómo entramos nosotros jugando las reglas de la democracia? Pero no es que nos quedemos ahí administrando esas reglas que hemos aceptado históricamente, que no son suficientes. El asunto es cómo despegarnos estrictamente de ese sistema, sino transformarlo, y es lo que empezamos a hacer, pero que quedaron muchas veces como procesos truncos. Y en las vueltas de las derechas eso se siente más. Esto a colación de que lo que hoy estaríamos convocadas y convocados a hacer es que a través del volver a herramientas básicas de pedagogía popular,
más allá de que me llamen setetera, ochentera, por traer nuevamente las políticas de Freire, etcétera. No, es que si no jugamos a la pedagogía popular, a que esas grandes masas comprendan y tengan acceso a la información, porque creemos que con la globalización todo el mundo tenemos acceso a la información, y pues no, la información se convirtió en una nueva herramienta de dominación del pensamiento. La inteligencia artificial hoy está siendo cuestionada, porque además pone en riesgo justamente un retroceso de muchos avances a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy, que nos convoca un debate mundial, nos pone en esa hilo fino de la ética y del humanismo en el tratamiento de la información, cuando vemos que esta inteligencia artificial arranca en muchos de sus buscadores, no sé, 150 millones de comandos. Bueno, la pregunta es, ¿quién creó esos comandos? ¿De qué matriz de pensamiento salen los comandos que nos convencen a nosotros que el uso de los comandos nos democratiza el conocimiento y la información? Entonces, claro, tienes un nuevo mecanismo de dominación: blanca, urbana, adultocéntrica y masculinizada. Y no nos damos cuenta cuando lo usamos, porque además, pues ya es parte de la moda. Si no estás en eso, estás jodido. Y un dato importante para las mujeres, porque yo me he metido mucho a ver cómo además la inteligencia artificial se profundiza las desigualdades, que mi tema es mucho este tema de las desigualdades y la evidencia de las desigualdades. La inteligencia artificial, más allá de democratizarse, está profundizando un sistema de desigualdad, y lo vemos desde el hecho material, en el que uno de los últimos informes del BID te dicen que de los 23 países de América Latina y el Caribe, 17 cada vez retroceden más en el acceso de las mujeres al equipo. Es decir, estamos realmente evidenciando que de ese sistema mundo globalizado ahora por la inteligencia artificial, pues las mujeres vamos a seguir siendo aún más las que estamos por fuera del uso de la tecnología de la información. Y eso, si se demuestra, eso solamente puse entre paréntesis como un dato importante de ver de esta nueva herramienta de hegemonía del pensamiento. Entonces, si es que no conocemos estos sistemas y dejamos que simplemente o especialmente los jóvenes, millennials, centennials, urbanos, entren en esta dinámica sin no poner una contraposición, que no quiere decir que los llevemos a estudiar a rajatabla la teoría de Marx, no, sino ser muy ingeniosos, volver a ser creativos, dejamos de ser creativos, dejamos la vanguardia. Cuando ya creímos que lo habíamos conseguido gran parte de las cosas, pues dejamos de ser la vanguardia y nos convertimos nosotros en la política tradicional, en las que no aceptamos el TikTok, no aceptamos las nuevas herramientas de comunicación, cuando lo que debemos hacer desde nosotros es conocer para usarlas, y usarlas para que el que está usándolas ya en territorio pueda tener otra tesis. Contraponer esa hegemonía con elementos muy básicos del conocimiento que te permitan desarmar la infodemia, desarmar la guerra judicial, volver a fortalecer una democracia participativa que exija además espacios frente a sus espacios territoriales de gobierno, desde lo más pequeño hasta lo macro, es decir, volver a rehacernos. Y eso es bien jodido, porque todos estamos muy enmarcados en una matriz que también la asumimos, es decir, estamos tal vez en un círculo del que no estamos logrando salir, y por esto estos espacios son tan importantes, porque entre todas y todos podemos, bajo nuestras propias experiencias, compartir cosas que sean positivas y que puedan ser replicadas o acogidas como idea para que en otros territorios en los que estamos desesperanzados, en los que parece que ya no existe otra forma de hacer las cosas, presentar que siempre hay una alternativa, siempre hay una alternativa. Y además contrarrestar esto de que ya no hay nada peor que nos pueda pasar. Y me acuerdo esto mucho en Argentina, porque el año anterior, creo que fue el año en el que más viajé a Argentina, porque participé en todos los procesos electorales. Y yo cada vez me quedaba más aterrada, porque me subí en taxi y decía, pues no, es que Milei va a ganar.
Y yo le decía, pero si sabe que usted, mi ley está proponiendo todo lo que va a encontrar, o sea, tratando como de discernir poquito a poquito, y decía, sí, pero es que eso es un loco, no va a cumplir nada lo que dice, porque además ya todos son iguales, todos los políticos son iguales, porque no hay nada peor, porque ya estoy en lo peor, ya pisé fondo y por lo tanto no va a haber nada peor. Y pues siempre hay algo peor, siempre hay algo peor. Desde el asalto de una sede diplomática que pensamos que jamás iba a pasar en el mundo, hasta nuevamente reivindicar la figura de asilo político que lo habíamos visto en los 70 y en los 80, ahora en pleno siglo XXI, o cuando países en democracia liberal y en paz nunca han tenido tanto retroceso, ni siquiera como haber vivido una guerra en países de guerra. Entonces, compañeras y compañeros, pues esto es un mix de golpearnos un poquito con la realidad, pero de animarnos con alternativas siempre colectivas. La salida no va a salir y también en esto, hoy en día, Argentina se convierte justamente en, nuevamente, en un ícono de eso, ¿no? Las ollas comunitarias, la lucha colectiva, nuevamente el tema de las organizaciones sociales a las calles, etcétera. Yo siempre digo que yo quisiera tener y vemos desde muchos países con sana envidia esa capacidad organizativa social que viene siendo histórica en Argentina frente a países como los nuestros, donde nuestro país, nuestra gente está aterrorizada. El Ecuador pasó de ser ese país que ustedes veían con Rafael Correa, un referente mundial de muchas cosas. Hoy por hoy el Ecuador es el país más inseguro y violento del continente. Más que México, más que Colombia, más que cualquier país de Centroamérica. El año anterior cerramos con 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que ya nos puso en el número 1 de países más violentos e inseguros. Hoy eso se ratifica. Solo ayer, mientras nosotros estamos hablando del asalto a la embajada, de la inexperticia de Noboa, ayer hubo 30 asesinados bajo la figura de sicariato en el Ecuador. Es decir, esas cifras ya casi se nos convierten en un tema de una realidad diaria. Sicariato, extorsiones, avanzada del crimen organizado, un tema de disputa territorial, de mafias asociadas al narco. Es decir, estamos perdiendo, ya perdimos el control del Estado y estamos perdiendo la posibilidad que la gente pueda organizarse porque está aterrada. Pasamos de un encierro de la pandemia a un encierro por la inseguridad. Y eso vuelve más complicadas las cosas, porque quiere decir que otra vez el debate se encierra solo entre la clase política. Y ese nunca va a tener un saldo ganador, porque si el pueblo no intercede y no participa y no se empodera y no pone su punto de vista, pues seguiremos en estas idas y vueltas de debates de una élite política que no está logrando empatar con la verdadera realidad de sus pueblos. Cierro tal vez con una frase que decía Cristina hace muy poco, cuando decían que el pueblo argentino se estaba derechizando por votar por Milei. Cristina dijo, no es que el pueblo se esté derechizando, que los gobiernos no estamos respondiendo. Y ahí hay un gran reto para quienes estamos cerca de las ciencias políticas, del ejercicio de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, etcétera, de reconstruir también qué Estado, qué tipo de democracia o democracias defendemos y queremos y cómo volvemos a recrear pedagogías que permitan acercarnos y dar conducción a esa experiencia de organización política que estamos y social viendo en las calles. Así que bueno, yo tal vez quedo hasta ahí para escuchar si hay dudas, inquietudes, cuestionamientos, críticas, contradicciones, todo lo que pudo haber generado esto. Así que gracias, Martín. Gracias a todas y todos. Gracias. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por la intervención, muy interesante. Bueno, son un montón de temas, ya hay una mano levantada, así que no hay problema con que se arme una conversación. Simplemente eso, te agradecemos de nuevo. Son muchos los temas que atravesaste, la verdad que son parte de las grandes preocupaciones que animan todo lo que intentamos pensar desde aquí, el problema del Estado, el problema de la organización, bueno, el problema de la pedagogía, creo que también, o de las formas de la pedagogía, que es un
un gran tema para momentos de reflujo, de derrota, como el que estamos atravesando en varios de los países de la región, no en todos, pero en varios, ¿no? Así que bueno, yo invito a los comentarios y preguntas. Ya hay una de Roberto ahí. Por ahí podemos juntar algunas o si no, en todo caso, lo que vaya surgiendo. Nos tomamos, digamos así, una media hora más. ¿Está bien, Gabriela? ¿Sí? Sí, de acuerdo, estaba silenciada. De acuerdo. Perfecto. Bueno, Roberto, Roberto, adelante. Bueno, hola compañeros, compañera Gabriela, saludos, mi solidaridad con ustedes de Ecuador en este contexto tan difícil, tan complejo, que bueno, es parte de nuestra realidad, de nuestra América Latina. Lo que le afecta a Ecuador nos afecta a todos, esto es indudable, es un poco lo que nos ha enseñado este proceso de gobierno de izquierda, como mencionaste. Así que mi solidaridad, mi fuerza para ustedes en este momento difícil, digamos, que todos estábamos atravesando, como decía. Y en su exposición me llamó la atención un poco la autocrítica que hace falta, que muchas veces caemos en esta cosa de, bueno, que frente a un enemigo que tan poderoso, que nos queremos defender diciéndolo, siempre fuimos los mejores y no hay una autocrítica, ¿no? Me, me- me resulta muy emocionante escucharte porque siempre considero que vos sos una personalidad que atraviesa las normas del dirigente político, del militante político, este, sobre todo porque, bueno, tenés una creatividad, por ejemplo, yo te sigo en el Instagram, te veo los videos, esto está muy bueno, lo comparto permanentemente y es una herramienta fundamental. Y es una herramienta que tenemos que tenernos todos los militantes y también la cuestión de los colectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque frente a exposiciones individuales, que cada uno en nuestras cuentas, y del otro lado ahí están los llamados trolls atacando permanentemente y hay que estar muy fuerte para poder defenderse ante estos ataques, porque el enemigo sabe que ahí tenemos nuestra fortaleza, eh, como dijiste, la verdad como un derecho, nosotros hicimos uso de la verdad. Este, entonces también pienso que debemos hacer una fortaleza colectiva desde las redes sociales, porque no es fácil afrontar los bombardeos de insultos, violencia, etcétera, que aunque sea simbólica, pero es violencia al fin, etcétera. Y después lo último que decías, me llamó mucho la atención, hablaba, bueno, de la distinta dictadura, de la económica, la dictadura judicial y militar. Y después, para la pregunta, o mejor dicho, para abrir el debate, hablaba de la crisis de la democracia liberal, se propuso la democracia plebeya participativa, que bueno, a partir de la experiencia de Venezuela con la reforma de la Constitución, la posición de la democracia participativa protagónica, después se vino todos esos gobiernos, y después hablaba por otro lado, que la democracia liberal en crisis y sumadas a la militarización por parte del liberalismo, bueno, ¿cómo podemos afrontar esta militarización, no? No vamos a hablar de la lucha armada, todo esto, porque las condiciones no están, pero bueno, anteponemos la crisis de la democracia liberal, la democracia participativa, y ante la militarización, ¿cómo podemos afrontar esta es la pregunta que hacemos, ¿no? Y ahí, bueno, estamos muy debilitados porque en estas décadas, si bien avanzamos un montón, pero bueno, no pudimos avanzar en otros aspectos, como por ejemplo a la avanzada militar, que bueno, ¿no? Que hoy tenemos en Ushuaia prácticamente una base norteamericana, las Malvinas también en una base inglesa, no me olvido del Plan Colombia de los años 90, a esta parte, bueno. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto del campo popular, de la militancia, ¿no? Es bastante difícil. Así que bueno, nada más, le dejo el espacio a la señora compañía. Un abrazo, Gabriela, y toda mi solidaridad. Aguante Ecuador. Gracias, Roberto. Están Natalia y Javier Sainz, si quieren ellos dos hacemos y después le damos la palabra a Gabriela, ¿está bien? Natalia, adelante. Bueno, muchas gracias. Saludos, Gabriela, y gracias por darte este rato para conversar con nosotros, porque efectivamente son momentos muy, muy difíciles, así que también me sumo a la solidaridad que te manifestó Roberto.
y te agradezco nuevamente. Voy a ser muy breve, me quedé prendida de dos cuestiones que planteaste, un poco en la línea del espíritu de lo que entendí que planteaba Roberto también. Por un lado, me pregunto si la metáfora de la guerra, si la imagen de la guerra judicial es una buena imagen. Tal vez la pregunta está muy prendida de la forma que tomó la discusión en Argentina, en esta Argentina, desde las últimas elecciones, donde esa imagen de la guerra, intuyo, sospecho, por lo que escuché, por lo que conversé, un poco dejó a un sector importante de la ciudadanía en un lugar de espectadores, ¿no? Como si ante sectores masivos la guerra finalmente estuviera aconteciendo entre élites, ¿no? Entre una élite política un poco aristocratizada, un poco alejada de la sensibilidad popular, y una élite tradicional, ¿no? Judicial, económica. Hay algo de eso, de esa imagen, que me resulta un poco obturante con respecto a los desafíos que efectivamente se presentan, ¿no? de cara a, bueno, la próxima década, por pensar en algo del mediano plazo. Y en ese sentido también me resulta inquietante la figura de la pedagogía popular, porque lo entiendo y abrazo el concepto desde luego en toda su dimensión, pero también me pregunto ¿qué podríamos enseñar? ¿No? Digo, ¿quiénes además? ¿No? ¿Desde qué lugar? ¿A partir de qué categorías? ¿De qué ideas? ¿Cuál es nuestro horizonte? Digo, me parece que ahí hay un trabajo por hacer y a veces me parece que la metáfora de la guerra puede obturar, ¿no? En este sentido que lo planteaba. Y lo otro, un poco relacionado con esto, es me gustó mucho el ejemplo, el caso de la ley Higuita que trajiste. Me parece, bueno, nada, que deja mucho para pensar porque algo que también, bueno, siempre es, no digo fácil porque es dolorosísimo, ¿no? Tener el diario del lunes de una derrota, una serie de derrotas tan crueles, ¿no? Porque son derrotas, ¿no? No son simplemente desaciertos, ¿no? Efectivamente hay una relación de fuerzas que es preciso ver y también me celebro que reaparezca la categoría de lucha de clases para estas discusiones, ¿no? La abandonamos, concedimos demasiado en el terreno conceptual, me parece, abandonando algunas categorías que nos permitían pensar mejor la escena y la historia. Pero en relación con lo que planteabas a propósito del Estado, ¿no? Si acaso en ese lugar que construimos de producir efectivamente una pedagogización popular del respeto y el fortalecimiento del Estado, ¿no? Un poco pasó en Argentina fuertemente, ¿no? Una defensa de las instituciones, una institucionalidad que por supuesto valoramos, ¿no? Y que fuimos valorando en cada uno de sus pasos, pero me pregunto ahora, con este diario del lunes, si no llegamos a ver cuán deteriorado estaba ese Estado, ¿no? En sus formas, en sus estructuras, en sus cuadros medios, en sus cuadros técnicos, ¿no? Y tal vez hay algo de los sectores masivos populares que confrontaron ese deterioro en su día a día. Entonces, mientras teníamos una pedagogía popular de la valoración de los marcos jurídicos, de la valoración de la institucionalidad, de la normatividad del derecho, bueno, lo cierto es que nuestro pueblo en su cotidianeidad, ¿no? en su relación cotidiana con nuestros estados, veía otra cosa. Porque si no, no tenemos una hipótesis respecto de por qué prendieron tanto los discursos mediáticos, los discursos propagandísticos, ¿no? Digo, ¿de dónde se prendió? ¿De qué experiencia real se prendieron esos discursos para hacer sentido, ¿no? Si hablamos de lucha de sentidos, porque alguna credibilidad lograron tener y no podemos pensar que simplemente esa credibilidad es un influjo discursivo, ¿no? En algún lugar hicieron carne y creo que eso es algo que tenemos que pensar. Bueno, nada, esos son mis comentarios, mis preguntas abiertas y te agradezco nuevamente este rato que nos das. Brillante tu intervención, muchas gracias en serio. Gracias, Natalia. Javier, ¿estás por ahí? ¿Estás apagado? Javier, levantó la mano y se fue. Bueno,
Gabriela, si no adelante. Ahí está Ya Javier. está, ahí Javier, ahora. Sí, Está silenciado, pero ahí está. ahí está. Ah, no, no te escuchaba. Ahí, Todos de te la México, sigo todas las escrito. habilidades y de gustos. A ver, voy a abrir el chat. Porque no se ve todo. Dos preguntas. Dice, ¿qué opinas de la dicotomía correísmo y anticorreísmo que los críticos suelen achacar a la crisis actual del Ecuador y cuál es el estado de los movimientos sociales en el Ecuador? Ya. Gracias. Bueno, fáciles. Adelante, Gabriela, entonces, gracias. Muy bien. Había apuntado ya lo de correísmo, anticorreísmo, cuando me hablaba justamente Natalia de este tema de la guerra judicial. Voy a tratar de ordenar un poco ideas porque me parece muy interesante profundizar algunas cosas. Primero, gracias. Gracias siempre por la solidaridad. No debemos olvidarnos siempre que un gran principio del humanismo es la solidaridad. Y eso se nos va en el día a día, por nuestras propias falencias, necesidades o derrotas, así que siempre es importante vernos todas y todos cobijados. Como dicen acá en México, Javier, el apapachar, que es una de mis palabras preferidas. Yo digo, cuando llegué a México, pues obviamente a tratar de acoplarnos a este México, yo me encontré con esa palabra que me parecía tan bonita, porque el apapachar no es solo abrazar, es todo lo que significa como el sentirte segura a través del acto de estar cerca de ese apapacho, un cobijo precioso, así que siempre es importante apapacharnos entre todas y todos, así que asumo esto desde este espacio y les agradezco. Primero voy tal vez como lo más puntual y gracias Roberto por toda esa serie de reflexiones. Y sí, en realidad ver el tema de la militarización es muy complejo. Es muy complejo porque primero no es nuevo, porque además la militarización se ha utilizado en diferentes momentos de historia. Los militares están para controlar el territorio y la vida, el movimiento que se ejerce en ese territorio. Y cuando el sistema ve que prácticamente algo se está saliendo de ese movimiento normal, pues entonces tendemos a militarizar, ya sea principalmente en épocas de protesta social o en épocas de inseguridad como el plan buquelista al que yo he hecho mucha referencia, porque además me interesa toparlo, porque a veces caemos en la duda de creer que realmente el modelo buquelista es el modelo por el que tenemos que ir y me parece sumamente peligroso, y lo digo porque mucha de nuestra militancia se deja llevar mucho por ese tema de la mano dura. Estamos tan desesperanzados, estamos tan caotizados en nuestra vida real que parecería que estamos más propensos a aceptar la mano dura. Por eso es que la derecha se va reconfigurando con un fascismo que parece muy, muy natural. O sea, ya no cuestionamos los temas fascistas como lo que pasó en los 70, no, ya lo consideramos muy natural, porque digo, estamos tan atemorizados o tan sin esperanza, pues que puede por ahí ser la opción. Digamos que partimos también que somos sociedades permanentemente colonizadas y que todos esos procesos de colonización nos han instaurado una figura jerárquica de aceptación social, disciplinaria, y ahí es mucho más fácil meter un Bukele, mano dura, a meter un proceso diferente de política social, ¿no? Esa es parte, por ejemplo, Natalia, de lo que podríamos entrar a discutir mucho, porque concuerdo contigo que también hay un peligro en lanzar cualquier tesis, cualquier concepto o a cualquier persona a hacer pedagogía, porque en cambio, ¿qué vamos a replicar? Pero yo creo que hay temas de consenso en los que, por ejemplo, nos podemos juntar en temas, y es justamente esto, cómo la única forma de generar territorios de bienestar o territorios del buen vivir o de suma causa, suma camaya, etcétera, como se les descifró a inicios de siglo, como se les catalogó a inicios de siglo, y es justamente con gobierno presente, ¿no? La única forma de atacar los males que tenemos, económicos, migratorios, de inseguridad, etcétera, es con Estado y gobierno presente. Por eso es que la derecha, cada vez más negacionista, conservadora, etcétera, ataca al Estado, porque sabe que atacando al Estado deja muy débil a la base social que se vuelve presa de su mano dura. Es como un formato muy aprendido.
Cuando nosotros empezábamos este tema de guerra judicial o de lawfare, al que voy a hacer mención porque me dejó sonando mucho lo que decía Natalia del tema de la guerra, yo decía, es increíble lo ingenuos que llegamos a ser, porque además de esas teorías ya estaban diseñadas por los Estados Unidos años atrás para empezar a implementarse, pero como nosotros creíamos que nosotros, como grandes demócratas, estábamos transformando las cosas tan bien, eso que estábamos haciendo también en la institucionalidad iba a ser imposible romperla y vulnerarla, cuando simplemente hay un documento que se llaman los 5 pasos del golpe blando de James Sharp, que es justamente esta gente, donde nos dice clarito todo lo que pasó, pero él lo escribió 20 años atrás y nosotros estábamos tratando de buscar explicación cuando arrancó el proceso de judicialización después de la primera década. Entonces digo, también hay un exceso de confianza en ese sistema al que voy a hacer referencia. Pero yo te diría, Carla, no sé si me atrevo a dar una respuesta sobre esto, Roberto, y creo que es un tema que debería quedar colgado para estas reflexiones, digo, para seguirlo tratando, y es qué hacer frente a los procesos de militarización. Y es que en el caso, pues, argentino, la militarización sirve para poner miedo a una movilización social. En el caso ecuatoriano, la militarización sirve supuestamente para agarrar a los delincuentes, al crimen organizado, que está muy avanzada en Ecuador. Entonces tenemos solo en 2 países, 2 procesos diferentes de ver la militarización. En el uno causa un rechazo por toda la historia de militarización y la dictadura militar y todo lo que causó en Argentina, pero por el otro, ver presencia militar en un barrio donde no sabes si salir al mercado significa perder tu vida, pues ver un militar te va ganando confianza. Y lo que hizo Noboa es justamente poner militares para ocultar esas cifras que siguen subterráneamente de los temas de inseguridad siendo muy, muy reales. Yo creo que es un tema de tarea que nos tenemos que traer porque son 2 formas de enfrentar la militarización de forma muy diferente. Siempre vamos a traer el tema de derechos humanos, porque no cae muy bien en estos momentos, digamos, ¿no? O sea, en Ecuador hablar de derechos humanos lo hablamos nosotros, los que estamos protegiendo a los delincuentes. Un poco así se vende el asunto. Entonces es muy complejo, es muy complejo. En ese sentido, ¿quiénes deberían estar contraponiendo esta idea? Los partidos políticos o las organizaciones sociales, ¿verdad? Porque ¿dónde encuentra la sociedad o dónde encuentra un ciudadano o ciudadana la posibilidad de empatarse o organizarse con el otro? Ya, de que yo sé que tengo una realidad que estoy viviendo y que no soy la única que está viviendo esa realidad. ¿Dónde me encuentro con el otro? Que está pasando lo mismo que yo. Sí, me encuentro en la calle, perfecto, pero toda manifestación popular y social que no tiene conducción política termina siendo solo una manifestación social, ¿ya? Y eso lo sabemos. Por eso es importantísima la conducción. Robert Lessner nos decía justamente en este análisis de lo que fue la partida del estado de bienestar, hasta lo que vino adelante en los 70, 80, 90, hasta llegar a la crisis multidimensional, que para ejecutar el estado de bienestar tenía que haber una coordinación tan exacta entre la conducción, el ordenamiento y la representación, que eso es lo que permita la ejecución del estado de bienestar. Es justamente las 3 dimensiones de coordinación política que plantea Lessner dentro de esta aplicación del estado de bienestar. Eso funcionó en los 60, pero obviamente, digamos, de una manera muy idealista de la aplicación del sistema, y de ahí se rompió y se fracturó hasta llegar a una crisis de representatividad. Algo pasó en los 90 que nos rompió después de la dictadura militar, y es que fue tan aniquilador ese momento que se rompió el espacio natural de articulación de las necesidades sociales o ciudadanas, y me refiero a los partidos políticos. Si el partido político era el espacio donde yo confluía con el otro, en los 90 se rompió toda aspiración y se rompió el partido político. La credibilidad y la aceptación del partido político es algo que no hemos logrado hasta la fecha recomponer. No existe entonces el partido político como una vocación ciudadana que yo voluntariamente busco para identificarme con el otro. Y ahí es donde toma fuerza los movimientos sociales. Porque en cambio, si no tengo un partido, entonces tengo un movimiento social que me genera
en esta lógica de mujeres para mujeres, indígenas para indígenas, afro para afro, etcétera, etcétera, es el movimiento social, entonces el que me permite identificarme con ese otro. Y ahí también nos volvemos presa, como yo decía, de lo que fue el ONGismo. Ya, no vamos a entrar a eso en este momento, pero digo, los movimientos sociales son los que deberían recobrar, y en gran parte lo hacen, este tema de identidad y de posibilidad de organización con conducción, que es lo que puede permitir transformar las cosas. Lo que hizo el feminismo, la cuarta ola feminista, es justamente poner esa gran marea verde con la conducción de consignas que permitieron avanzar en ciertas normativas, en ciertos cambios de reestructuración legislativa. Entonces, me parece que eso es importante, porque cuando hablamos del tema del Estado, Natalia, yo pensaba en Engels, ¿no? Engels dijo, el único momento en el que se va a acabar el Estado es cuando se vive un pleno socialismo. Porque claro, si se supone que todas tus necesidades básicas, materiales e inmateriales, o materiales y espirituales, están satisfechas, no tienes necesidad de que haya Estado, porque el Estado en todo caso canaliza la posibilidad de cubrir o de cómo equiparar esos vacíos sociales, ¿ya? Entonces, claro, a mí se me ocurría, Engels, digo, bueno, entonces la única forma de sobrepasar esta estructura, que además es bastante antigua, nuestros estados, la mayoría, seguimos manteniendo los tres poderes del Estado, como nació en el tercer estado a raíz de la Revolución Francesa. Entonces, de ese momento del tercer estado no hemos logrado transformar la estructura del Estado, salvo ciertas experiencias muy individuales, como por ejemplo el caso venezolano o el caso ecuatoriano, en el que nosotros en la Constitución del 2008 sentamos 5 funciones del Estado, ya no reconocíamos solamente el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino decíamos el electoral tiene que tener una independencia y ser considerado como una función de Estado, y el de control social y participación ciudadana, ¿no? Lo que nosotros generamos entonces como quinto poder en el Ecuador es justamente la instancia de representación ciudadana para tratar de poner justamente esa democracia participativa al mismo nivel de la democracia liberal, ¿no? No por algo, cuando en el 2018 se rompe la institucionalidad en el Ecuador a través de una consulta popular, lo primero que atacan es ese Consejo de Participación Ciudadana, porque sabían que ahí estaba recayendo realmente esta posibilidad de la disputa de un nuevo sentido de Estado, ¿no? Entonces, bueno, volvimos casi a punto cero en el Ecuador frente a ese tema con esos avances. Pero entonces el Estado vamos a tener que seguirlo aceptando, vamos a tener que seguirlo fortaleciendo para que ese fortalecimiento permita fortalecer las relaciones sociales territoriales, y que solo cuando lleguemos a un socialismo que, aunque pareciera una idea utópica, pues solo poniéndonos eso, ahora recién estuve en Santiago de Chile en la Feria del Libro de Recoleta, y ahí nos decía este eurodiputado, no me acuerdo ahorita el nombre, que es presidente del Comité Anticapitalista Europeo, nos decía, es que hemos perdido el horizonte de lucha, y el horizonte de lucha tiene que ser anticapitalista y terminar con el sistema capitalista. Y yo digo, cuando yo escucho eso me motivo, ay, ese ego, pero claro, te pones a la práctica y dices, pucha, eso no va a lograr nunca, porque cada vez el capitalismo se va fortaleciendo cada vez más. Pero sí, o sea, esa que parecería consigna nos permite trabajar conceptualmente, y esos conceptos llevarlos a pedagogía popular para tratar de masificar nuevos conceptos que terminan haciendo una identidad colectiva. Y es a través de esa identidad colectiva, de esos nuevos conceptos generados, que podamos ir rompiendo esa institucionalidad burguesa liberal, que aun cuando gobiernos de izquierda lleguen a administrar esos gobiernos, podamos transformarlos en el ejercicio de la administración con nuevas herramientas que nos hagan menos liberal y menos burgués, un Estado que tiene que ser cada vez más nacional y más popular. Entonces, me parece que ahí está también esa lucha, y que no podemos dejarla de dar. Cuando Natalia dice eso de guerra, sí, yo me pongo en la imagen y digo, sí, en realidad tal vez sea, nosotros construimos territorios de paz, y nuestro humanismo y recoger o atraer nuevamente el humanismo a discusión es porque queremos seguir sosteniendo un continente de paz, y por eso es que nos sumamos a la propuesta de Gustavo Petro de la paz total, porque es el único país
que tiene justamente un conflicto interno armado, y en esa lógica, pues todas y todos deberíamos apostar a que ese país también tenga una paz total, pero entonces la figura de guerra es como que contrapone también eso que buscamos, pero es que yo digo, si también no lo ponemos tan dramáticamente como es una guerra judicial, tal vez estamos minimizando los efectos del lawfare, ¿no? Entonces, ponerlo en el parámetro de guerra judicial, es decir, la gravedad de lo que significa tener el partido judicial actuando en la democracia directa de nuestros países, porque lo que hacen es eso. Entonces, golpean las democracias al aniquilar figuras y participación política de sectores partidarios, pues te afectan la democracia porque te están inhibiendo de participar o del otro lado de elegir una propuesta alternativa a la que te ponen en la mano. En el Ecuador, la guerra judicial tuvo una particularidad a propósito de esto, que no solo fue los medios de comunicación, los aparatos de control del Estado y la judicialización, sino que además también entró el órgano electoral. Cuando nosotros rompemos relaciones con Lenin Moreno a través del acto de traición, nos roban, porque eso fue un asalto a mano armada, toda la estructura partidaria que era de Rafael Correa y de todas y todos nosotros que lo habíamos construido durante 10 años, porque Ecuador tiene una particularidad. Cuando llega Rafael Correa, no llega con partido. Es decir, Correa no viene de una militancia orgánica. Correa viene de la academia y de esa puesta en práctica de la academia y de su vocación por la teoría de la liberación, de esa cercanía con esa parte de la iglesia, etcétera, es que podemos tener un Correa muy humano, pero además muy estudioso, muy estricto con eso, pero no viene, a diferencia de los otros liderazgos, de una herencia partidaria o de una herencia de organización. Eso que hace que en el 2006, cuando él se presenta de candidato a presidente, se presente a través de una coalición de partidos políticos y sociales que iban desde la izquierda hasta la centro izquierda, y bueno, yo categorizaría muchos de centro derecha también en esa coalición. Pero realmente cuando nace la organización política es en el ejercicio de gobierno. Entonces nuestro problema es más complejo aún, porque al no tener una estructura partidaria como tal y al haber nacido desde el ejercicio de gobierno, quiere decir primero que tienes un abanico de tendencias políticas. Solo en eso tal vez nos podamos parecer con el peronismo, o sea, tienes un abanico de todo ahí, pero siempre tenías una conducción que jalaba a la izquierda, y eso de una u otra manera permitió darse las transformaciones que las dimos en el Ecuador. Cuando construimos ese partido, entonces nos lo quitan, y nos lo quitan todo. Yo era secretaria del partido en ese momento de la ruptura, y cuando Rafael Correa sale a Bélgica es cuando yo me quedo de rostro visible de la oposición, y yo presento al órgano electoral la solicitud de que nos permita iniciar el trámite y el proceso de reconocimiento de partido político para nuestra fuerza política. Y le pido que nos den autorización y casilla para llamarnos Revolución Ciudadana. La primera contestación del órgano electoral fue que no podíamos llamarnos Revolución Ciudadana porque era el eslogan del gobierno anterior. Dijimos, y eso por escrito, formalmente. Dijimos, bueno, no importa. 2 meses después, déjennos inscribirnos como Revolución Alfarista. Esto fue lo más chistoso del planeta. Nos dicen, no, porque Alfaro, que fue un presidente liberal de hace 100 años, Alfaro era un liberal de su época, y ustedes son un movimiento antineoliberal, entonces no pueden llevarse Revolución Alfarista. Yo me agarraba los pelos y decía, no es posible. O sea, la cosa era no dejarnos tener la herramienta partidaria para seguir disputando, aún en las condiciones de guerra judicial, posibilidad de elección. No nos dejaron. Luego nos hicieron recoger firmas a través de un movimiento que luego, antes de entregar las firmas, le dieron el movimiento a otro partido, bueno, etcétera, etcétera. Pasamos 5 años sin partido político. 5 años sin partido político. Es una característica de la guerra judicial muy particular que se vio en el Ecuador. Entonces, mientras nosotros estamos tratando de articularnos de algún modo, se instaura en esta retórica justamente esta lógica del correísmo, anticorreísmo, que funciona muy bien. Y no solamente es en el Ecuador. Kirchnerismo, antikirchnerismo. El Evo,
¿cómo es que les dicen ahí? Evistas, los antievistas, no sé qué. Bueno, pero empiezan a nuestros personajes principales, que es lo que hoy está pasando un poco acá en México, entre el obradorismo y el antiobradorismo. Es decir, empiezas a polarizar no por ideas, no por tendencias, no por partidos, sino por el personaje que es el que te causa la conmoción. Porque son personajes que son tan importantes en nuestra historia que como todo lo que pasa te genera pasiones locas y odios profundos. Y la derecha y los medios de comunicación saben que eso es lo que tienen que profundizar. Porque los que te aman te van a amar hasta el final, les digas lo que te digas. Y es un amor loco, pasional, visceral. Y los que te odian te van a odiar hasta el último suspiro de sus vidas. Porque saben que te tienen que odiar. Te metieron en la cabeza que ese es tu rol en la política y en la discusión. Y hay un sector medio que está en esa lógica, que es un sector que no tiene información, o la información que le llega es la información hegemonizada, es decir, tiene otras características. Como todo ser humano tiene el aspiracionismo como principio, porque el aspiracionismo no es malo, no está mal el aspiracionismo. El problema es la conducción del aspiracionismo, dejarlo solo en las lógicas del mercado. Entonces, ahí también hay un reto de comprensión. Pero entonces esa polarización sobre los personajes les permitió que se aplique justamente el formato de la guerra judicial de manera mucho más rápida. Y termino tal vez esta parte poniendo el tema del abandono de las categorías, que aquí se mencionó. Andrés Manuel López Obrador el año anterior, en enero del 2023, en el aniversario de la Cuarta Transformación en el Zócalo, con un Zócalo repleto, dijo en medio de su... Este es un mensaje para los jóvenes. Jamás dejen que el marketing político y las grandes consultoras del marketing político les convenza de abandonar la ideología, lo que ustedes creen, los argumentos, la verdad. Y es que hemos caído en eso. Y les digo hemos, porque también nuestros gobiernos, al final, hablo por nuestro gobierno, nosotros estábamos haciendo las cosas de una manera tan esquemática, tan ordenada, tan planificada y tan eficiente que al final abandonamos la comunicación política y la cambiamos por el marketing político. Y cuando uno entra al mundo del marketing, se desconfigura su propia disputa política, porque lo que te dicen es que tienes que dejar de ser lo que eres para ser lo que la gente quiere que seas en un aspiracionismo sin condición. Es decir, no te pelees con nadie. Ya no hables ni de izquierda ni de derecha, eso es antiguo. Ya no hables de comunismo, socialismo o capitalismo. Ya no hables de tu situación, sonríele a todo el mundo. No te pelees, de gana. Y Rafael Correa decía algo muy práctico. A ver, si es que quieren caerle bien a todo el mundo, váyanse a vender helados. Porque los que asumimos la política, asumimos la condición en sí de tomar decisiones. Y las decisiones que tomamos van a afectar a grupos privilegiados, pero van a ser asertivas al momento de la construcción de esas estructuras que queremos transformar y cambiar. Entonces yo creo que recuperar la discusión, la disputa de los símbolos, así como de las categorías, y traerlas bajo esa creatividad a una comunicación diferente, pero volver a la comunicación es una herramienta sumamente certera. Y lo digo porque esto permite que otros por lo menos duden. Y ya solo el hecho de hacer que el otro dude es decir que estamos aportando realmente a que algo pueda cambiar. Y me parece que ahí está un gran reto que tenemos quienes estamos en esta disputa de manera más pública tal vez, pero que también es un reto que tenemos que asumirla desde cada espacio. Yo digo, el hacer que la mesa de la comida del hogar se vuelva a convertir en un espacio de discusión política, no de pelea, pero sí de hablar de la política, porque lo que nos convencieron es que teníamos que aceptar el apoliticismo, que en sí no existe, pero el apoliticismo, o no politizar, porque eso estaba mal. Y abandonamos la politización ciudadana y la politización social. Y ahora muchas de esas idas y vueltas y de caer en el juego de las derechas
pues es parte de esa despolitización. Entonces sí es un reto al que yo llamo mucho, especialmente cuando trabajamos con jóvenes, porque digo, hay que romper los mitos puestos sobre la política y los mitos de las categorías. Y esa es la tarea en la que estamos, muchos actores, especialmente de mi generación, que somos una generación bisagra entre esos grandes liderazgos y lo que todavía está ahí germinando en las nuevas generaciones, darle la disputa de la comunicación política también. Así que sí hay que recuperar categorías. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Muy claro y muy incisivo. Y también, bueno, vemos que estamos en las mismas batallas, de distintos modos, pero en toda la región en las mismas batallas, que es la misma. Así que nos vamos a ir encontrando. Ojalá nos encontremos en la victoria también, más o menos pronto. Y bueno, te agradecemos mucho este rato con nosotros y bueno, nos estaremos viendo por estas vías o presencialmente también. Así que bueno, gracias a todos, a todas por quedarse, por escuchar y Gabriela, muchísimas gracias por estar y la seguimos. No, gracias Martín, gracias por la invitación, a las órdenes siempre, y que se sigan dando estos espacios de reflexión crítica y que sigamos repensándonos cada vez más. Gracias a ustedes por su tiempo y pues bueno, siempre nos vamos a seguir encontrando. Así que hasta pronto. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Ah, Chao.